el fruto de una familia cristiana. La Biblia usa el término fruto para ayudarnos a visualizar y a comprender verdades espirituales. En particular, los dulces y deliciosos resultados de confiar en Dios, de esperar en Dios, de servir a Dios y de vivir para Dios. Amén. Quiero que preste mucha atención, no se pierda este mensaje, porque todos tenemos una familia, todos tenemos familias y todos queremos tener frutos de lo alto en nuestras familias, pero no va a suceder por accidente, por casualidad. Amén. Cuando pensamos en fruto o en fruta, pensamos en algo dulce al paladar, a veces algo delicioso. A mi esposa le gustan los mangos, porque ella es de Sinaloa. Entonces siempre que ve mangos grandes ahí, que se ven buenos, ella se va a los mangos. Le gustan los mangos. A mí me gustan, pero no tanto así, ¿verdad? Pero a mí me encantan las naranjas. Y yo puedo pelar y comer naranjas, 3, 4, 5 naranjas y me encantan, ¿verdad? Hemos ido varias veces a comer con el hermano Lencho y la hermana Juliana, y a ellos les gusta y nos han dado a probar las tunas de los nopales. Qué ricas están esas tunas, bien dulces. ¿Quién diría que algo tan espinoso, ¿verdad?, produce algo tan dulce? Entonces, el Señor usa el término fruto para ayudarnos a visualizar y a comprender verdades espirituales. Los dulces y deliciosos que son los resultados de confiar en Dios, de esperar en Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios. Pero también a veces compramos o arrancamos una fruta y no es lo que esperábamos. No es dulce, no es jugosa, no es agradable al paladar, a veces está seca, a veces hasta está amarga, a veces hasta nos sale una podrida. Cuando años atrás en nuestra casa, allá por la Claudio, teníamos 2 arbolitos frutales, un peral y un ciruelo. Y nunca estuve contento con las peras que daba el peral. Eran duras, no eran muy dulces, no eran muy jugosas. Y había años donde daba muchas, había años donde casi no. Igual con las ciruelas. A veces daba muchas ciruelas y a veces salían un poquito jugosas y dulces y a veces bien medio secas. Y uno se fastidia con árboles frutales cuando no le dan la fruta que uno espera de ellos. Pero oiga bien, cuando la fruta no es lo que uno desea, uno no culpa a la fruta, ¿verdad que no? Uno piensa, ¿qué tiene el árbol? ¿Qué le afectó al árbol? Porque si el árbol estuviera saludable y tuviera lo que necesita, pues produjera buena fruta, buen fruto. El Señor Jesús dijo: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La verdad que terminamos finalmente cortando esos árboles. Y a veces se cortan árboles frutales y ya para lo único que sirve la leña es para quemarla, ¿verdad? Por el fruto se conoce el árbol. Algo está bien o está mal con el árbol. Pero oiga bien, en realidad la condición del árbol es en gran parte resultado de la obra del labrador o el campesino. La verdad es esta:
es usar ese peral y ese ciruelo que teníamos en casa. A veces daba y a veces no, porque a veces lo regaba y a veces no. A veces le daba las vitaminas que necesitaba y a veces no. Entonces la culpa no era del árbol, la culpa era del labrador. Porque andábamos bien ocupados, bien acarreados, entonces a veces descuidábamos el jardín, descuidábamos los árboles y por eso no nos daban la fruta que queríamos que nos dieran. Pero la culpa no era del árbol y la culpa no era de la fruta, sino del que cuidaba el árbol. ¿Sí o no? Jesús también dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Dijo: todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Algunos han querido interpretar ese versículo como que Dios quita la salvación de algunos. No, la salvación no se puede perder. Usted es salvo, para siempre es salvo. Nomás asegúrese que es salvo. Porque algunos creen que son salvos, pero no son salvos. Y por eso no dan fruto. Porque no puedes dar fruto de alguien salvo si no eres salvo. Y por eso dice que todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Porque no es de la vid. Porque si fuera y permaneciera y estuviera pegado, llevaría fruto. Es el resultado natural. Y luego termina diciendo: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nadie somos lo que deberíamos de ser. Míreme aquí, nadie. Todos fallamos muchas veces. Quedamos cortos de lo que debiéramos de ser como cristianos. Pero el Señor dice: mira, tú nada más déjame trabajar en ti, permanece en la vid y yo te voy a limpiar para que lleves más fruto. Para eso venimos a la iglesia. Porque también te continúa diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es lo que limpia al cristiano. Sucede como una acción de podar. Él empieza a podar lo que no está bien. Y muchas veces eso es lo que necesita la rama, el arbolito para llevar fruto: ser podado. ¿Sí me está siguiendo? Aquí tenemos rosales todo alrededor y ahorita están floreando. Pero ya florean y se empiezan a secar y ya nada más queda ahí el capullo seco. Hay que cortarlos. Y dicen bien claro: cuando cortas donde salió la rosa, ya se secó, cortas ahí, lo cortas de cierta manera, va a volver a brotar una ramita nueva y va a producir otra rosa más. Si le dejas todo lo viejo ahí, todo lo seco, eso va a impedir que lleve más rosas. Entonces esta semana me toca ir con la tijera y cortar todas esas ramitas secas y echarle más vitamina. Y luego hasta le estamos echando de ese para parásitos, porque de repente se le hacen gusanitos y animalitos a las rosas y no dejan que crezcan bien, floreen bien. Pero queremos ir a arreglar eso. Cuando venimos a la iglesia, el Señor va podando lo que no está bien en nuestras vidas para que llevemos más fruto. A lo mejor ya no llevamos el fruto que antes llevamos, pero el Señor quiere limpiarnos para que llevemos más fruto. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Y déjenme decirle algo importante aquí: es imposible, aquí hay muchos asientos vacíos, muchachos, necesitan venirse a sentar enfrente. Es imposible, míreme aquí, es imposible que el labrador, en este caso, ahí en Juan 15, porque dice la Biblia: yo soy la vid, dice Cristo, mi Padre es el labrador. Míreme aquí, deje de verlos a ellos nomás vienen a sentarse. No se distraiga, por favor. Es imposible que el labrador, en este caso Dios, porque dijo Cristo: mi Padre es el labrador. Es imposible que el labrador y la vid, que es Cristo, que es el árbol, produzcan mal fruto. El Padre nunca va a producir mal fruto. Cristo, la vid, nunca va a producir mal fruto. Porque se recuerdan que les dije, a veces la culpa es del labrador. Pero en este caso, cuando se trata de fruto espiritual, la culpa nunca es de Dios. La culpa nunca es de Dios. Y tampoco es de Cristo. Porque la vid, que es Cristo, es perfecto. Y el labrador, el Padre,
nunca se equivoca. Amén. Él hace todo bien. Entonces ahí sí el problema está con la rama, con el pámpano. Porque la condición que presenta el Señor en ese pasaje es que permaneciere en mí. Si usted nada más permanece pegado lo más que puede a Cristo, usted va a llevar fruto. La rama, los pámpanos no tienen que esforzarse, no tienen que producir el fruto lo produce Dios. Amén. Lo produce la rica savia de la vid que es Cristo. Usted nada más tiene que permanecer pegado y va a llevar fruto. Entonces, si no está llevando fruto o si el fruto es malo, no es la culpa ni de Cristo, ni de la vid, ni del labrador del Padre. Nomás quería aclarar eso. El ser humano es un ser espiritual. Fue creado para ser un ser espiritual, creado según la imagen y la semejanza de Dios. Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Dios creó al ser humano para ser tripartito también. Dios le dio un cuerpo, un alma y un espíritu, y el espíritu es lo que tiene relación con Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, murieron. No físicamente, aunque empezó un proceso de corrupción, de envejecimiento, y eventualmente murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Porque Dios les dijo, el día que comieres de ese fruto que no deben de comer, ese día ciertamente moriréis. No hicieron caso, desobedecieron. Y en ese momento que ellos desobedecieron, murieron espiritualmente. Pero cuando alguien, y oiga bien, todos nosotros somos descendientes de Adán y de Eva. Y cuando nacemos muertos espiritualmente. Pero cuando alguien pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, Cristo entra al corazón, entra a la vida de esa persona y le da nueva vida. Dice Efesios 2, versículo 1 y 2, no tiene que buscarlo, nada más escúchelo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Mire, anoche le estaba predicando a los jóvenes de este pasaje. Y le estaba diciendo esto a los jóvenes, se lo digo a todos ahorita. El que ha nacido de nuevo, el que es cristiano, sabe exactamente a lo que se está refiriendo aquí la Biblia. Se identifica con esto. Pero el que no es salvo, no lo entiende, no lo comprende. ¿Cómo que estábamos muertos en nuestros delitos? No lo entiendo. Porque quizás lo que tiene usted es religión, pero no tiene una relación personal con Cristo. No tiene un punto de referencia donde tuvo un encuentro con Cristo y Cristo le perdonó sus pecados y usted nació de nuevo. Y ese es el problema con muchos que vienen a la iglesia, que por eso nada cambia, no se ve fruto en sus vidas, porque has entrado aquí, has escuchado el mensaje, pero el mensaje no te ha entrado aquí, no has recibido a Cristo como tu Salvador, no has tenido esa experiencia que se llama nacer de nuevo, ser salvo, y por eso, ¿cómo puedes producir fruto de un cristiano cuando no eres cristiano? ¿Cómo puede alguien vivir la vida cristiana si no es cristiano? Y por eso estas palabras no las entiende, no las compra, no se identifica con ellas. Yo me identifico claramente porque en julio, en el verano de 1990, mi esposa y yo entregamos nuestra vida a Cristo, nos bautizamos y empezó a haber una transformación en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, porque nos convertimos a Cristo.
La salvación es una conversión, una transformación. Así es que si usted está aquí, si tú estás aquí y no entiendes lo que es eso, nunca has visto suceder eso en tu vida, lo más seguro, no te engañes, es que nunca has tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso nada cambia, por eso eres el mismo. Vienes y sales de la iglesia, entras y sales, pero nada cambia. Nomás tienes religión. Y religiosos hay muchos. Y puedes ser un buen bautista, no faltar cada semana a la iglesia y aún así estar perdido en tus pecados, muerto en tus delitos y pecados todavía, porque esta iglesia no te puede salvar, la bautista no te puede salvar, y no importa qué tanto vengas y escuches, eso no te salva. Tienes que tener un encuentro con Cristo. Amén. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, nace una nueva criatura en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la vida cristiana. Ve, mire, ahorita mismo algunos de ustedes están. Eso no significa nada para ti. Nada. Porque eso no ha ocurrido en tu vida. Y no puedes forzarlo. Yo no te puedo forzar a que lo hagas. Tiene que ser convicción en tu corazón y digas: Señor, estoy perdido, te necesito. Entra y sálvame, Señor. Quiero una vida nueva en Cristo. Eso solamente tú lo puedes decidir. Ten cuidado, porque no tienes el tiempo garantizado. Nadie tiene el día de mañana garantizado. Nadie. Hoy pudiera ser el último día que tú tienes vida. Ahí es que si quieres jugarla, chancearla, ahorita no. Sí, estoy más o menos entendiendo lo que dice el predicador, pero no estoy listo. ¿Ok? Es tu decisión. Yo respeto tu decisión. Pero nomás tienes que entender una cosa: cuando se acaba esta vida aquí, se acaban las oportunidades. Ya después de la muerte no hay otra oportunidad. Yo que tú me aseguraría hoy. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Las cosas espirituales nunca se deben dejar para mañana, porque mañana no está garantizado. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Esa nueva criatura que ahora está viva espiritualmente va a producir frutos espirituales. Gálatas 5:22. Otra vez, si lo puede encontrar bien, si no, escúchelo, pero escúchelo por favor. Mas el fruto del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino y entró a su vida, y dice que el fruto del Espíritu es amor, amén, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El problema es que aún tenemos una antigua naturaleza, una vieja naturaleza. La Biblia llama a esa naturaleza el viejo hombre, que está, dice, inclusive viciado, adicto al pecado. Al viejo hombre, el que antes de ser salvo le gusta el pecado, está adicto al pecado. Eso quiere decir viciado. Y entonces, aunque hemos experimentado un nuevo nacimiento y hemos visto fruto en nuestras vidas, fruto del Espíritu Santo, nosotros no podemos producir ni uno de esos frutos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros que produce ese fruto. Pero aún vivimos con esa vieja naturaleza, y la vieja naturaleza pues está viciada. Y por eso somos exhortados allá en Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y a propósito, a eso venimos a la iglesia, ¿sabe? Vivimos a que nuestro entendimiento sea renovado.
Algo, yo no sé cómo es ni por qué, es el Espíritu Santo obrando, que usa la predicación de la palabra para ayudarnos a pensar correctamente. Renueva nuestro entendimiento. Gálatas 5:16, sí quiero que vaya y lo busque, porque vamos a hacer lectura ahí del 16 al 26. Gálatas 5, búsquelo en su Biblia, por favor. Y si alguien no tiene Biblia y alguien a su par tiene Biblia, comparta con ellos. Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas, no oigo hojas moviéndose. Gálatas 5, 16 al 26. Dicen algunos, hoy yo traigo mi teléfono. No es lo mismo. Así como puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar viendo Facebook o Instagram o viendo tus emails o tus textos. Es una tentación, hombre. Mejor agárrate una Biblia y ven con Biblia a la iglesia. Amén. Gálatas 5, 16. Decía la semana pasada, esa es una característica del cristiano. El cristiano, lo primero que hace el cristiano es se compra su Biblia. Y va con su Biblia a la iglesia. Y el que no es cristiano dice, ¿qué? ¿Para qué necesito Biblia? A lo mejor tienen una santa, sagrada Biblia ahí en la casa, en una mesa por ahí, en una vitrina ahí, ¿verdad? Porque es la santa palabra de Dios, pero nunca la abres y nunca la lees. Cómprate una Biblia. Márcala, ráyala, pon notas ahí. Aprende los libros de la Biblia. Aprende a diferenciar lo que son capítulos y versículos. Empieza a guardar la palabra de Dios en tu corazón. Porque dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memoriza la Biblia. Aprende un versículo. Qué bueno que al final del 2023 digas, me aprendí por lo menos un versículo, 2 versículos. Ya es progreso espiritual. Amén. El cristiano hace esas cosas. El que no es cristiano no lo entiende ni le interesa. Pastor, ¿me está diciendo que yo no soy cristiano? No dije nada, yo nomás estoy diciendo. Esa es una de las cosas que identifican al cristiano. ¿Ah? Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cada cristiano tiene una lucha interior, una batalla interior entre el viejo hombre y la nueva criatura en Cristo, entre el Espíritu y la carne, y se oponen. La carne no quiere que vayamos a la iglesia, no quiere leer este libro, no le importan esas cosas. La carne no quiere orar, la carne no quiere hablarle a otros de Cristo, la carne no quiere vivir una vida consagrada. Le gusta el pecado, cae en tentación, va corriendo al pecado. La nueva criatura en Cristo quiere agradar al Señor, quiere venir a la iglesia, quiere aprender, quiere crecer, quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere hablarle a otros de Cristo. Y ahí sostenemos esa lucha interior. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y no importa cuántos años tienes de ser cristiano, esa batalla siempre va a estar presente ahí. Y si usted no está batallando, algo está mal. Si usted no está batallando por ser un buen cristiano y luchando y cayéndose y levantándose y fallando y volviendo a consagrarse y tratando, algo no está bien con usted. Porque no es fácil ser un buen cristiano. Es fácil ser salvo, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo, pero no es fácil ser un buen cristiano. Te va a costar determinación, esfuerzo, consagración. Amén. Dice versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira, aquí está el fruto de la carne, los resultados de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. A propósito, mucho de esto de homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, transgénero, eso ya ni siquiera es fornicación ni adulterio, ya estamos hablando de inmundicia, porque eso es lo que es. Inmundicia.
lascivia. La lascivia son los pensamientos carnales, las pasiones carnales. Andar pensando en lo incorrecto. Ten cuidado con lo que andas viendo aquí. Porque según lo que tú andas viendo y oyendo, así va a ser tu mente, va a ser tu corazón. Y lo que hay en tu corazón es lo que vas a terminar hablando y diciendo y viviendo. ¿Cómo vas a vivir? No puedes exponer tu mente, tu corazón a perversión, a perversión sexual en específico, a cosas que son desordenadas, pasiones desordenadas, y que no te va a afectar en tu vida espiritual, te va a afectar. Así es. Amén. Idolatría. ¿A la carne le gusta todo esto? ¿Le gusta? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Por eso Pablo le dijo a los corintios: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, porque andan con contiendas y celos y envidias. Y a veces, como le digo, batallamos con eso, andamos en la carne, y eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Y buenos cristianos de repente lo dejan a uno. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Sabes por qué? Porque andas en la carne. Porque eso es lo que, esos son los frutos, es el resultado de la carne. La carne va a dar su fruto. Dice disensiones, que es divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está diciendo que no entrarás al reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, es cosa diferente. Porque la Biblia dice que el Señor viene y con mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Y muchos van a perder recompensas, van a perder herencia espiritual en el reino de Dios, nomás por andar en la carne en vez de andar en el Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo? Yo sé que usted lo ha oído: y todo aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Se acuerda que Cristo dijo eso? ¿Por qué dijo eso Cristo? ¿Quiere Cristo que tomemos una cruz y seamos crucificados como Él? No. La cruz es para crucificar el yo, la carne. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo? Ya no vive el viejo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces Cristo dijo: el que no viene en pos de mí y toma su cruz no es digno de mí. Porque vas a tener que hacer eso muchas veces como cristiano, morir a lo que tú quieres, a lo que tu carne le gusta, con tal de seguir a Cristo. Para eso es la cruz. No, la cruz no es tu esposo, la cruz no es tu esposa, la cruz no es ese problema que tienes. La cruz es algo simbólico donde vas a crucificar tu carne. ¿Sí me estás siguiendo? Y termina diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como dije, es triste cuando oigo de reacciones que tienen hermanos y algunas de ustedes hermanas, de envidia, de celos, de palabras que en vez que edifican a otros, derriban a otros, desaniman a otros, que hacen daño a otros, que hay contiendas y calumnias y chismes. Pienso, ese hermano, esa hermana anda en la carne, anda en su vieja naturaleza, porque la nueva criatura espiritual nunca diría las cosas que dijo esa persona, nunca actuaría de esa manera. El problema es que no andas pensando espiritualmente, andas en la carne, por eso tienes esos pensamientos, por eso dices las cosas que dices. Ese árbol, cuando el fruto está malo, es que está contaminado, está lleno de plaga, está enfermo y no puede producir buenos frutos. Cristo lo dijo: el árbol malo no puede producir frutos buenos. La nueva criatura en Cristo nunca va
a salir de él o de ella esos frutos malos. El fruto del Espíritu en la vida del creyente es amor. ¿Cuál amor? El amor de 1 Corintios 13, 4 al 8, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que nunca deja de ser. Ese amor va a producir el Espíritu en tu vida. No nada más amor, sino gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque el labrador de la nueva criatura en Cristo es Dios. Es su Espíritu en nosotros que siempre producirá buenos frutos, dulces, agradables al paladar.